Bien, jóvenes del C2, vamos a pasar al tema de ángulos. Primero, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen un mismo origen. En este caso, OA y OB son dos rayos que forman un ángulo. ¿Cuál es la notación matemática de esta figura? Simplemente haces esto en miniatura y al costado escribes AOB y esto se lee ángulo AOB. Todo ángulo tiene una medida. Esta vez le hemos puesto una variable teta porque no sabíamos cuánto mide. Y de aquí, pero ¿cómo se denota la medida de un ángulo? Se denota de este modo. Y esto se lee medida del ángulo AOB. En este caso, ¿cuánto mide el ángulo AOB? Mide teta. Ahora, vamos a hacer operaciones de suma. Primero, pregunto, si yo quiero sumar esta abertura más esta abertura más esta abertura, yo necesito saber estas medidas. Como no lo sé, debo colocarle variables para poder sumar. Por eso acá coloco teta, acá coloco beta y acá coloco alfa. De ahí pregunto, ¿cuánto mide AOC? Mide teta más beta. Ahí está. ¿Cuánto mide AOD? Mide el más el más el, o sea, teta más beta más alfa. Pero también, ¿cuánto mide AOD? AOD mide X, o sea, X es igual a teta más beta más alfa. Y aquí está. De acá, resta. El ángulo AOC veo que mide beta, el ángulo AOB mide teta, entonces ¿cuánto mide el ángulo BOC? Mide el menos el, o sea, pones beta menos teta. Pregunto ahora, ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Son dos ángulos cuya suma es 90. De ahí teta y omega, por eso son complementarios. Este símbolo se lee complemento de teta. ¿Qué cosa es complemento? Lo que le falta al ángulo para 90 grados. Por eso, el complemento de teta es 90 menos teta. Ejemplo, ¿cuánto es el complemento de 70? El complemento de 70 será 90 menos 70. ¿Cuánto es 90 menos 70? 20. ¿Cuánto es complemento de 40 menos teta? Será 90 menos este ángulo, paréntesis, 40 menos teta. Resuelvo y obviamente me saldrá un valor. Ahora, ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Son dos ángulos que me da 180. De ahí veo que como beta y alfa suman 180, beta y alfa son suplementarios. Ahora, ¿cómo se lee este símbolo? Se lee suplemento de teta. ¿Qué es suplemento? Lo que le falta al ángulo para 180. Por eso, el suplemento de teta es 180 menos teta. Ejemplo, ¿cuánto es el suplemento de 40? El suplemento de 40 es 180 menos 40, o sea, será 140. ¿Cuánto es el suplemento de 90 menos teta? Será 180 menos este ángulo, paréntesis, 90 menos teta. Resuelves y tendrás un valor. Vamos por las observaciones. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo una línea recta y cuando veo una línea recta, para nosotros ya significa ángulo llano y mide 180. De ahí esto está dividido en tres partes, por eso teta más beta más alfa me da 180. Este es un ángulo recto, ¿por qué? Porque este cuadradito significa eso. Ahora, este ángulo recto de 90 grados está dividido en tres partes. La suma de entonces de omega más phi más tenedor me da 90. Por eso eso está acá. Con eso vamos a resolver los problemas de la práctica. Y acá tenemos en primer lugar el problema 1. ¿Qué nos dice el problema 1? Nos da todo este texto. ¿Va? Leemos por parte y graficamos. ¿Qué dice? Sean los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o D, cuyas medidas suman 180. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que vas a graficar estos ángulos uno a continuación de otro. Pero sumando estos ángulos deben darme 180. Por eso, entendiéndolo así, he graficado de este modo. Y de ahí sigo leyendo ahora. Si la medida del ángulo BOD es 100, buscas BOD 100. De acá hasta acá, mide 100 grados. Sigues leyendo, luego dice el problema que el ángulo BOC mayor que AOB. Efectivamente, BOC es más grande que AOB. Del mismo modo, COD es más grande que DOE, como dice el dato. Luego dice OX y OY son bisectrices de los ángulos AOC y COE. ¿Qué significa? Que OX está pasando por el medio de AOC. Por eso buscas AOC, AOC y por el medio haces pasar el rayo OX. Ahí está, como pasa por el medio, de acá hasta acá y de acá a acá iguales. Por eso vi por acá, vi por aquí, porque esos dos van a ser iguales. Luego también OY pasa por el medio de COE. Entonces por el medio de este ángulo haces pasar OY. Como pasa por el medio, de acá hasta acá iguales, por eso dos rayas acá y dos rayas acá. Eso me va a señalar que estos son iguales porque esta es bisectriz. Luego me dice calcula BOX más el ángulo BYOD. Buscas BOX, BOX es esta abertura de acá que no sé cuánto mide, le voy a poner teta. Y YOD es este de acá que le voy a colocar beta. Me piden la suma de estos dos, por eso piden
teta más beta. Eso es lo que debemos calcular. Eso es todo, no hay más datos. Ahora hay que ver. La pregunta es, ¿qué estamos viendo? Estoy viendo acá que este ángulo víbora es igual a la suma de estos dos. Pero como no sé esto, le coloco tenedor. Y de ahí digo, víbora torcida, ¿cuánto mide? Tenedor más teta. Como él es tenedor más teta, esta víbora también será tenedor más teta. Del mismo modo, acá también veo que 2 raya mide beta más él. Como no sé cuánto mide él, le coloco beta. Omega, mejor dicho. Entonces, ¿cuánto mide 2 raya? Mide beta más omega. Si aquí es beta más omega, ¿esto cuánto será? Beta más omega porque también es 2 raya. De ahí, como esto es 180, diré él más él más él más él más él más él, 180. Entonces, de un golpe sumas él más él más él más él más él más él, sumas 2 tenedores más 2 tetas más 2 betas más 2 omegas igual a ¿cuánto? A 180. Simplificando, tenedor más teta más beta más omega igual a 90. Pero no queremos eso, ecuación 1 le vamos a poner, queremos teta más beta. Y de ahí veo todavía que esto mide ¿cuánto? Mide 100. ¿Y 100 es igual a quién? A la suma de él más él más él más él. Entonces digo acá, teta más tenedor más teta es 2 teta más tenedor. ¿Más cuánto? Más omega más beta más omega más beta. ¿Cuánto es? 2 beta más omega. ¿Cuánto me debe dar? 100. Me da 100 grados. Ecuación 2. De estas dos ecuaciones, ¿crees tú que podemos obtener teta más beta? Sí, ¿ve? Si tú restas 2 menos 1, dices 2, ecuación 2 menos 1, ¿qué obtienes? Que 2 teta menos teta, teta. Tenedor menos tenedor se va. 2 beta menos beta más beta. Omega menos omega 0 igual 100 menos 90, 10b. Por lo tanto, teta más beta, ¿cuánto es? 10 grados lo que el problema pide. Vamos ahora al problema 2. El problema 2 es un texto. Este texto lo vamos a traducir de acuerdo a esto. Si yo leo la palabra suplemento, en vez de suplemento escribo S, y como dice un ángulo, podrías colocar teta y pones teta. Lo mismo acá. Si lees la palabra complemento, en vez de complemento escribes S. Y siguiendo esa idea, vamos por este problema. Dice, si 6 veces, ¿cómo entiende 6 veces? O sea, escribe 6, como dice veces, paréntesis, ¿de qué cosa? 6 veces el complemento. La palabra complemento se escribe C. De un ángulo, no lo conozco, teta, cierras. Aumentado, más. ¿Qué cosa aumentas? Dice el suplemento se escribe S. ¿De qué cosa dice? Del ángulo doble, o sea, 2 tetas. Es igual, la palabra es igual, 2 rayas. ¿A qué? A 960. ¿Qué más dice? Disminuido, o sea, menos 4 veces. La palabra veces, ahí está, veces, ¿qué cosa? El suplemento S del doble del ángulo, o sea, de 2 tetas. Cierras y con eso te piden cuánto mide el ángulo mencionado, o sea, teta. Resuelves. Baja 6. En vez de complemento de teta, ¿qué se pone? 90 menos el ángulo, o sea, será 90 menos teta. Más, en vez de esto, ¿cuánto escribimos como es suplemento? 180 menos este ángulo, menos 2 teta, igual 960 menos 4. ¿Cuánto es? En vez de esto escribimos suplemento de 2 teta, ¿cuánto es? 180 menos 2 tetas. Operamos esta expresión rápidamente, multiplicando así y sumando y restando, la teta me va a dar 30. Esa sería la respuesta porque ese es el ángulo mencionado.